Y ahora nos adentramos en otro mundo, como les decíamos, desconocido para muchos, pero que para otros supone una forma de hablar y también de entender el mundo. Es el esperanto, una lengua artificial nacida para unir y de la que se celebra a partir de mañana un congreso nacional que ya es el número 72. Beatriz Pitach, buenos días. Bon Antagon. Bon Antagon. ¿Está Bon bien Antagon dicho? sería buenos días en esperanto, sí. Bon Antagon, está bien dicho entonces. Está perfecto. Empezamos por el principio, Beatriz, si te parece. Claro. ¿Cómo nace el esperanto? ¿Cuántas personas lo hablan en el mundo? Pues mira, el esperanto nació hace más de 100 años por un oftalmólogo polaco, el doctor Zamenhof, que él tenía muchos conocimientos de muchas lenguas y mucha curiosidad por los idiomas y vivía en un barrio en Polonia donde se hablaban, pues eso, había muchas etnias y él veía esa dificultad de comunicarse. Entonces lo que propuso es hacer una lengua auxiliar, una lengua que fuera artificial, muy fácil de entender, sin excepciones, donde no tuvieras que estar pendiente de si la palabra es llana o esdrújula, porque son todas llanas, es un idioma, pues eso, muy recto, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues que la gente tenga esta lengua auxiliar para que, aunque hablen sus idiomas, que siempre puedan recurrir a este plan B para comunicarse. Ese era su sueño y su utopía. No se consiguió tal y como él lo quería, a lo mejor, pero bueno, sí que es cierto que se habla, pues más o menos se calcula que en el mundo lo hablan unos 2 millones de personas, pero es una cifra un poco que puede bailar mucho, porque ¿cómo demuestras que alguien habla esperanto? Esas son las personas que están apuntadas a asociaciones o algo así. Yo no estoy apuntada y lo hablo. Entonces, ¿quién juega ajedrez en el mundo? ¿Cuántas personas? Pues no lo sé. En las federaciones hay un número, pero hay más, ¿no? Hay más hablantes. Se habla, como dices, de 2 millones en el mundo y de unos 100 aragoneses. ¿De qué base se compone? ¿De dónde bebe este idioma? Pues de muchas fuentes, porque como decimos, el que lo creó hablaba muchos idiomas, entonces lo que se daba cuenta es que había palabras que a lo mejor en 4 de los 8 idiomas que él hablaba, o 12 o los que hablara, tenían una base similar. Entonces decía, venga, pues voy a coger estas palabras de las lenguas eslavas, estas de las romanas, estas incluso de las asiáticas. Para un chino también, China es uno de los países donde más esperanto se habla, que no es una cosa solo europea. Entonces, digamos que lo que ha conseguido es que vengas de donde vengas sea fácil de aprender. Es fácil, por tanto, que eso Sí. que te quería preguntar, ¿no Sí. ¿te costó mucho tiempo? Mira, en mi caso particular, yo empecé por curiosidad, como la mayoría de las personas, y al mes había un encuentro de esperantistas y dije, bueno, me lanzo. Oye, y con un mes me pude entender, no lo dominaba, desde luego, pero sí que podía mantener conversaciones, cosa que con cualquier otro idioma a lo mejor necesitas pues 6 meses para tener una base mínima. Lo que te digo es que es un idioma muy regular, donde todas las palabras son llanas, donde no hay excepciones y donde, por ejemplo, para evitar el tener que aprenderte mucho vocabulario, pues los antónimos, en vez de tener que aprenderte la palabra frío y la palabra caliente, tú te aprendes una palabra y luego, como contrario de, hay un prefijo, entonces tú te aprendes caliente y no caliente, por decirlo. Por ejemplo, explicarlo. ¿cómo se diría? Caliente y no caliente. Caliente sería barma. Y no caliente o frío sería malvarma. Entonces, cuando una palabra empieza por mal, en esperanto, significa que es lo contrario de. Entonces, te evitas aprenderte la mitad de las palabras. Beatriz, hoy estás aquí para hablarnos de esperanto, pero a ti te conocemos también porque eres una viajera, podemos decir, infatigable y muy valiente. ¿Te ha servido el esperanto en esos viajes por el mundo? Sí. Mira, antes que hablábamos de China, en China, donde no se hablaba tanto inglés como puede parecer o como se habla en otras zonas de Europa, me comuniqué en esperanto porque había una asociación que hacía en radio en esperanto, 24 horas de radio en esperanto, fui a verles y ellos me ayudaron a guiarme por una ciudad donde nadie hablaba inglés. O sea que sí, me ha servido. Así que te guiaste por China hablando en esperanto. Bueno, abrimos nuestra mesa de redacción, esta entrevista con los colaboradores que nos acompañan. Eva, Ricardo. Estoy impresionada, la verdad. Primero porque somos compañeras de la radio, llevamos un montón de años y yo he tenido que venir a la tele para enterarme de que entre la plantilla y entre mis compañeras hay una esperantista. Y lo único que se me ocurre preguntarle es cómo se puede aprender aquí en Zaragoza, por ejemplo, o en Aragón. ¿Dónde se enseña esperanto? Pues, por ejemplo, hay una asociación, que además es una de las asociaciones más antiguas de España, porque lleva más de 100 años, que se llama Fratetso, es la Asociación de Esperanto en Zaragoza, y allí ofrecen cursos gratuitos, además. Una vez a la semana se dan clases gratuitas. Yo empecé allí y luego, como no me coincidían los horarios, hay libros también para hacerlo por ti mismo, ¿no? Como es un idioma que no tienes que... Por ejemplo, el francés se escribe de una manera, se pronuncia de otra. Este es un idioma muy sencillo, está pensado para que no sea difícil, entonces se lee como se escribe
y puedes aprenderlo por ti mismo también. Pero sí, Fratezzo es un buen lugar. Y es la organización que organiza mañana ese Congreso Nacional de Esperanto que comienza mañana en Zaragoza durante 3 días. Eso es, este fin de semana, una vez al año, las personas que hablan esperanto se reúnen en diferentes lugares del mundo, en congresos internacionales o en congresos nacionales. El de mañana es el Congreso Nacional. Entonces, digamos que la gente que habla esperanto en España se va juntando una vez al año en diferentes ciudades, y este año es en Zaragoza. Tiene un doble objetivo, ¿no? Que los zaragozanos conozcan un poquito más el esperanto y que los esperantistas conozcan un poco más Zaragoza. Entonces se organizan visitas guiadas en esperanto, por ejemplo, a la Jafería, para que ellos conozcan esta ciudad, y también se organizan actividades para que la gente que no habla nada de esperanto pueda acercarse al idioma. Por ejemplo, el sábado hay un concierto de un artista francés que se llama Jomo, que estará actuando en la sala Creedence a las 8 de la tarde, canta en esperanto y es entrada libre. Puede entrar cualquiera y a lo mejor el que tenga curiosidad de cómo se canta en esperanto, pues puede acercarse. Una forma de acercarse al idioma. Este congreso tiene un lema que es Lingua Jacinto. Caicento, sí. Bueno, más o menos. Sí, sí, sí. Que es lengua y sentimiento. Entonces, bueno, se hacen varias actividades programadas, pues hablando de literatura en esperanto, de música, porque es un idioma propio con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y como decimos, pues con ese doble objetivo de conocer un poco más la ciudad por parte de los esperantistas y el esperanto por parte de la ciudad. Algo deberíamos conocer los zaragozanos. Porque recuerdo de pequeño que un día pregunté, ¿esta plaza que hay del doctor Zamenhof? Sí. ¿Quién es este señor? Entonces fue cuando me explicaron que era el fundador del esperanto. Sí, y hace muchos años que Zaragoza tiene una plaza dedicada a su fundador. Y luego tiene la glorieta del esperanto, que se llama así, que es la placita que está detrás del Hotel Boston, allí por el camino de las torres y, bueno, pues la plaza que está detrás. Se llama Glorieta del Esperanto, que la gente no sabe el nombre de esa plaza, pero hay un monumentito ahí. Oye, es difícil. Y una curiosidad, ¿cuál es el origen del nombre del idioma? Bueno, esperanto en esperanto significa el que espera. Entonces es como el que tiene esperanza, ¿no? Entonces yo creo que es esa utopía de tener un idioma que todo el mundo pudiera aprender en las escuelas, que fuera muy fácil de aprender y que sirviera como idioma auxiliar. En ningún momento el esperanto quería pisar al idioma natal, ¿no? Simplemente que fuera un idioma auxiliar, más o menos lo que se ha convertido el inglés hoy en día, pero claro, el esperanto no ha tenido ninguna potencia detrás, ningún país en el que se hable. Es un idioma, un plan B que hubiera sido muy fácil si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo, pero poner de acuerdo a todo el mundo es muy complicado. Decías al principio que es difícil saber cuántas personas hablan esperanto, pero se suman nuevos adeptos al esperanto, va creciendo el número de esperantistas. Sobre todo si lo podéis contabilizar de alguna manera. Lo que sí que se nota es que con la llegada de las nuevas tecnologías, digamos que el esperanto había entrado en una dinámica un poco más estancada y que cuando llegó Internet se revolucionó porque, claro, de repente, pues personas con las que puedes hablar en esperanto de otros países, te pica la curiosidad. Yo tengo muy buenos amigos con los que solo hablo en esperanto, porque no sé ruso, por ejemplo, y entonces, bueno, pues hablo en esperanto, ¿no? Entonces, con la llegada de las nuevas tecnologías y de Internet, ha crecido. Lo que decimos es eso, es muy difícil de decir, yo no estoy en ninguna base de datos y hablo esperanto. Entonces, y como yo, pues a lo mejor Emilio Gastón o otras personas que hablan esperanto abiertamente, pero ¿Cómo sabes que Eva Pérez, mi compañera, no sabía que hablaba? No lo sabía. Se ha quedado aquí sorprendida cuando le hemos dicho que venías aquí y hablarnos de esperanto, porque como decimos es una mujer polifacética, la conocemos por sus viajes alrededor del mundo, por los libros que escribe sobre sus viajes, además habla esperanto y además hoy inauguras una exposición. Sí, se ha juntado de todo. Este fin de semana. Sí, es verdad. Pues mira, además esta tarde se inaugura una exposición de uno de los viajes que hice hace poco, que fue a Laos, una tierra donde, bueno, me quedé enamorada de la belleza de sus gentes, fui sola. Y el espíritu de la exposición es eso, ¿no? Sola en Laos, jugando un poco con que sola y Laos tienen las mismas letras, y es ese anagrama donde cuento las aventuras de una viajera solitaria en unas zonas rurales, porque me moví un poco no por las capitales ni por las grandes ciudades, sino por la zona norte de Laos. Una viajera solitaria que habla esperanto. ¿Van Antagón? Buenantagón sería, buenos días. Sí. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Beatriz. Gracias, Dankon sería gracias en esperanto, o sea que Dankon, Koran Dankon. Dankon a ti. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Gracias Eva y Ricardo. Nos quedamos Gracias. con ese mensaje del esperanto, el que tiene esperanza y el que espera. Hasta aquí la opinión y el análisis.